Aleluya, pentecosteses o como usted le quiera llamar, pero creemos en el poder del Espíritu Santo. Aleluya, amén. Dios está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Denle otro aplauso al Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Oh, santo, santo Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos del coro. Vamos a abrir la Biblia todos juntos en el Salmo 112. Uno de los conceptos más comunes que mucha gente tiene de Dios es que Dios es un ser cruel, un ser sin amor, sin misericordia, que es un Dios que siempre está listo para juzgar y traer toda clase de crueles juicios sobre aquella gente que hace el mal, que solamente está listo para enviarnos al infierno. Y de pronto mucha gente vive con un miedo hacia Dios. Personas que prácticamente se comen las uñas cuando se les habla de Dios, y lo único que piensan es que Dios hay que tenerle miedo. Yo quiero hablarle de lo que la Biblia enseña de nuestro Dios. Quiero predicar un sermón acerca del temor a Dios. Y vamos a ver el Salmo 112, nos habla algo de ello. Versículos del 1 al 10, todos los versículos, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El temor a Dios. Quiero ver en primer lugar cuando vivíamos la vida sin temor a Dios. Quiero llevarlo a su pasado. Trate de recordar, por favor, cuando usted no era cristiano, antes de usted haberse convertido a Cristo Jesús. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen tantos años que ya tienen dificultad. Uno de los pastores de Prescott, de los que predican en las conferencias de Prescott, decía: tengo tantos años en el Señor que siento que cuando estoy dando mi testimonio, siento que estoy mintiendo. Como que ya se nos empieza a olvidar algunas cosas, ¿no? Pero yo quiero que recuerde por unos momentos cuando usted vivía la vida sin temor a Dios. Que hacía lo que hacía. Se entregaba a las pasiones, a los placeres, se entregaba a su vieja naturaleza, a hacer cualquier cosa. Usted no tenía temor a Dios. Pero, ¿se acuerda cómo le fue también? ¿Cuántas consecuencias, cuántos sufrimientos, cuántos fracasos? Precisamente, todos esos sufrimientos nos llevaron a buscar a Dios. Nos llevaron a pedir auxilio un día a nuestro Dios. Ayúdame, Señor. Y Dios nos salvó. Nos rescató a pesar de que vivíamos la vida pisoteando sus leyes de todas las formas posibles. ¿No es cierto? El Salmo 103 tiene un mensaje muy esperanzador. Versículos 3 y 4 dice estas palabras. 103, versículos 3 y 4. Él es quien perdona tus iniquidades, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias.
Imagínense estos dos versículos. Perdona, Señor, todas nuestras maldades. ¿Alguno de nosotros nos sanó de alguna enfermedad? Yo traía una enfermedad. Cuando llegué a los pies de Cristo, el Señor me sanó. Nos rescató de hoyos profundos en los que habíamos caído muchos de nosotros. Por ejemplo, vicios, ataduras sexuales, temores, complejos, mal carácter, destrucción familiar. Cuántas cosas malas. Mientras íbamos creciendo usted y yo, íbamos hundiéndonos, íbamos cayendo en hoyos de maldad, de muchas cosas malas. Y el Señor nos rescató. Y luego nos empezó a coronar de favores. Luego nos empezó a coronar, a llenar con todo tipo de bendiciones. Pero quiero que se acuerde, por favor, cómo llegó usted al hospital de Dios. ¿Cómo llegamos a la iglesia, al hospital de Dios, usted y yo? ¿Por qué? Porque vivíamos lejos, muy lejos del temor a Dios. El ser humano ha mirado a los mandamientos de Dios como algo malo. Ha mirado a los mandamientos de Dios como una amenaza a su diversión. Por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia, porque ven los mandamientos de Dios como una amenaza a su felicidad. No, es que yo me quiero divertir. Yo quiero ser feliz. Y tienen una imagen que ir a la iglesia es ir a que nos llenen con todo tipo de mandamientos. Y es por eso que oímos a personas que dicen: yo no voy a tu iglesia porque ahí prohíben esto, prohíben aquello, prohíben andar con muchas mujeres, prohíben tomar, prohíben bailar, muchas prohibiciones. Por eso yo no voy a tu iglesia. Y es lo único que mucha gente mira en Dios. Y otros piensan como que es una manipulación de las religiones, y que a causa de esa manipulación agarran adeptos, gente. Qué curioso, ¿no? Pero la pregunta es, aunque ellos se sientan muy seguros de que venir a la iglesia significa tomar un montón de mandamientos, pero la realidad es que nuestro mundo está inundado de muchas madres solteras, de hijos sin padre, divorcios, vicios, ataduras sexuales, sida, accidentes, muertes, odios, violencia, venganzas, guerras, enfermedades, todo tipo de malvivencia. Y qué triste que cuando se trata de Semana Santa, es cuando más se entregan a las maldades, a quebrantar las leyes de Dios. Cuando llega Navidad sucede lo mismo. La gente se entrega a las pasiones, no le importa a Dios, no hay temor de Dios. Pero eso no evita una vida de grandes consecuencias. ¿Cuántas consecuencias? No me cabe la menor duda que al ser humano le ha salido muy caro el hacer a un lado la constitución de Dios. El hacer a un lado las leyes de Dios le ha costado pero muy caro. Póngase a pensar en las bodas de homosexuales. 2 hombres. Pónganse a pensar nada más tantito las consecuencias que van a venir sobre ellos. Si miren los broncones en ocasiones para vivir con un hombre con una mujer. Nada más pónganse a pensar un poquito. Ahora piense el infierno que se le va a venir o se le está viniendo a estos personajes que se casan hombre con hombre y mujer con mujer. Y claro que hay algunos políticos que quieren que lo aceptemos. No, se sale del orden de Dios. Está mal, siempre ha estado mal y va a seguir siendo algo malo. Y eso
va a traer muchas consecuencias. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías 2:19: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Eso quiere decir que va a haber consecuencias. No importa que se casen delante de todo el mundo y que estén riendo y que se estén dando un beso en la boca, y que todo mucha felicidad. Todo eso es falso. Va a venir condenación, va a venir consecuencias. ¿Por qué? Porque están rompiendo un molde divino. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo, fíjese bien, malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Va a ser amargo. Muchos de nosotros no queríamos nada con el Señor y nos entregamos a divertirnos. Nos reíamos hasta de los cristianos, los menospreciábamos. Una esposa de pastor me dijo un día: hermano, yo me acuerdo cuando usted se salvó y lo miraba a usted en los camiones dando testimonio, y yo decía, pobrecito el muchacho. Sí, a mí me daban lástima algunos cristianos. Yo andaba fumando más marihuana que no sé qué, pero me daban lástima a los cristianos porque ellos no se divertían y yo sí me estaba divirtiendo. No pasó mucho tiempo cuando dije, Dios, ayúdame. El precio de vivir la vida lejos, óigame bien, el precio de vivir la vida lejos de las leyes de Dios. El pueblo de Dios en el desierto, ellos quebrantaron las leyes de Dios tanto que Dios no les permitió llegar vivos a la tierra prometida, solamente a los hijos de ellos. Dice la palabra de Dios en Números 32, del 11 al 13, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová, o sea, guardaban las leyes de Dios. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabado toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Esto representa lo que sucederá en la eternidad con toda persona que vivió toda su vida quebrantando los mandamientos de Dios. Dios no les va a permitir entrada al cielo. Hermano, y esto no lo dice un líder religioso. Hay veces que da pena cuando veo a un líder católico hablando de Dios con tanta falsedad en sus labios y en su rostro. Me da vergüenza ver esos hombres hablando de Dios con tanta hipocresía. Y hasta los pecadores sienten la hipocresía y ni les creen, hermano. Y usted y yo íbamos al infierno mismo. No íbamos a entrar al cielo así como íbamos. Pero nos entregamos al Señor y nuestra vida inmediatamente empezó a mejorar. Empezamos a vivir en las bendiciones de Dios. Dios empezó a hacer todo tipo de maravillas en nuestras vidas. Nos empezó a bendecir de mil maneras. Bendiciones que ni siquiera nos imaginábamos. Mire, yo tuve muchas alucinaciones en las drogas, pero nunca me imaginé todo lo que Dios tenía para mi vida. Impresionante todo lo que Dios tiene. Tantas promesas. El apóstol Pedro dice grandísimas, preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para todos aquellos que se entregan a Él. A muchos de nosotros nos dio un matrimonio, nos dio hijos, dones, nos enseñó a trabajar. Cuántas bendiciones, Dios mío. Cuando me imaginé yo que iba a llegar a la edad de 50 años, que iba a tener hijos, que iban a crecer, se iban a casar, y de pronto iba a tener yo nietos, 4 nietos. Eso es impactante. Cuando la mayoría de mis amigos murieron, fueron asesinados en pleitos, en robos, en asaltos. Otro se suicidó. Y aquí estoy yo a los 50 años de edad. Ese es el Dios al que nosotros servimos, sí, hermano, pero acuérdese cómo vivíamos antes.
Y ahora estamos bendecidos porque entramos al temor a Dios, al respeto a las cosas de Dios. Quiero ver en segundo lugar, cuando el cristiano pierde el temor a Dios. Desgraciadamente eso pasa. Parece increíble, pero pasa. Hay cristianos que poco a poco empiezan a perder el temor a Dios. ¿Cuántos han escuchado la ilustración de la rana aquella que pusieron dentro de un agua fríita, pero abajo había lumbre? Y la rana estaba encantada con el agua y empezó la lumbre a poner poco a poco, a cambiar el clima del agua. Pero era tan pequeña la lumbre, tan sutil el calentamiento, que la rana ni siquiera se estaba dando cuenta. Llegó un momento donde la rana murió, se coció, fue sutil. Y esta es la imagen de lo que pasa en ocasiones con los años. Algunos cristianos, algunos hijos de Dios, empieza a haber una pérdida del temor a Dios. Cuando el cristiano empieza a descuidar su relación personal con Dios, empieza poco a poco a perder ese temor que él tenía al Señor, y empieza poco a poco también a experimentar una metamorfosis, un cambio interior. Aún su mentalidad empieza a cambiar. Óigame bien. Y de pronto, al paso de los años, ya no piensa como pensaba en los primeros años. Ya no tiene el mismo corazón que tenía en los primeros años de su cristianismo. Aún sus convicciones han cambiado. Ya no son las mismas. Una metamorfosis. Algo pasó en su interior. Empezó a perder poco a poco el temor a Dios. Se empiezan a ver señales. Examínese a usted mismo. Se empiezan a ver señales. Por ejemplo, dejan de orar como antes oraban. Dejan de estudiar la Biblia como antes la estudiaban. Dejan de diezmar. Dejan de ser generosos con las necesidades de la obra de Dios como antes lo hacían. Y empiezan a tener en el corazón y a mantener. Fíjese bien. Empiezan a tener y a mantener por tiempo, por mucho tiempo, envidias y otras malas actitudes contra hermanos en Cristo, contra compañeros en el ministerio, contra su propio pastor. Antes, olvídese que tuviera eso, pero han pasado los años y ahora el corazón ya no se cuida tanto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque hay una pérdida del temor a Dios. Cuando un cristiano empieza a perder el temor a Dios, deja de hacer algunas cosas buenas que estaba haciendo, número uno, y número dos, empieza a meterse en algunas cosas malas que antes no hacía. Hay un cambio. Hay un cambio. Hay un cambio. Hay un cambio ahí. Señales cuando un cristiano está perdiendo el temor a Dios. Pero también poco a poco viene la caída. Todo es cuestión de tiempo. Este texto de Jeremías es el Señor hablando a su pueblo, y se lo voy a leer de nuevo. Capítulo 2, versículo 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo. Qué interesante esto. Cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Malo y amargo. Malo y amargo. Va a haber consecuencias. La mayoría de nuestros hijos, cuando están pequeños, ellos no entienden el porqué de las reglas de papá y de mamá. Ellos no entienden el porqué tantos mandamientos en la casa. Más cuando entran a la adolescencia, quieren tener toda la libertad. Se sienten fuertes como para hacer lo que ellos quieren.
Pobrecito el papá o la mamá que le suelte las riendas a los hijos en la adolescencia. Y están estos jovencitos viendo como algo malo las reglas de papá y de mamá. Pero ¿cuántas veces pasa lo mismo con cristianos también? Que en un determinado tiempo de su vida cristiana, de pronto empiezan a haber reglas. ¿No pensaba así antes? ¿Por qué ahora ese coraje contra las reglas? Porque se pierde el temor a Dios. ¿Dónde hubo ese cambio de mente? ¿Dónde hubo ese cambio de trenes? Una pérdida del temor a Dios. Cuando el cristiano pierde el temor a Dios. Quiero ver en tercer lugar, el tener temor a Dios es una gran bendición. Fíjese lo que dice nuestro texto en el versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Lo que está diciendo, va a ser una persona bienaventurada, va a ser una persona muy feliz, la persona que tiene temor a Dios. Óigame, todos hemos tenido miedo de algo y los miedos son súper atormentadores, hermano. ¿Sabía usted que el miedo ha llevado a la locura a mucha gente? Primero comiéndose las uñas, después jalándose los cabellos y después perdiendo la mente. Los miedos, hermano, son diabólicos, son demonios, espíritus de miedo. Yo no estoy hablando de ese miedo. Estoy hablando de un temor al Padre Celestial, un respeto a sus leyes. Y dice aquí la palabra de Dios, cualquier persona, sea mexicano, judío, americano, sea quien sea, cualquier persona que viva en el temor a Dios, va a vivir una vida muy bienaventurada, va a ser muy feliz. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Será dichoso, feliz el que teme a Dios. El temor a Dios no es como el miedo, mis hermanos. Por lo regular, pues, los miedos son crueles, nos hacen sufrir, nos destruyen, pero el temor a Dios nos edifica y nos da un futuro maravilloso. ¿Cuántos de ustedes quieren tener un futuro maravilloso? He hecho esta pregunta en los últimos años. ¿Qué tal si Dios les diera 15, 20 años de vida más? ¿Cómo le gustaría que le fuera los próximos 20 años? Todos diríamos, bien. Yo quiero que me vaya muy bien. Quiero que me vaya muy bien en mi matrimonio, con mis hijos, en mi economía, en mi trabajo, en mi ministerio, pastores. Pastores, en mi ministerio. Yo quiero que me vaya bien en mi ministerio. Que Dios bendiga mi ministerio. Que Dios bendiga todo lo que yo hago. Bueno, aquí el Señor nos está hablando de una clave y esa es tener temor a Dios. Porque cuando un cristiano hace su propia cosa y quebranta reglas, leyes y vive a su manera, no hay pastor que le convenza, no hay predicador que le convenza, no cambia ni con nada. Es una pérdida del temor a Dios, pero también es una pérdida de destino. Aunque usted se mantenga dentro del compañerismo, una pérdida de destino, porque Dios tiene un gran destino para cada uno de ustedes. Pastor, ¿no te gustaría tener un ministerio lleno de la dicha y de todas las bendiciones de Dios? Proverbios 28, 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Qué interesante eso. Va a ser feliz el que siempre, el que toda su vida, no por etapas, no un mes sí y dos no, un año sí, medio año no. No. El que teme a Dios siempre va a ser bienaventurado. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, es que el temor a Dios nos empuja a vivir la vida guardando sus mandamientos. Es el temor a Dios. Cuando estábamos chicos, con nuestros padres, ¿por qué obedecíamos? Porque venía el cinto, venía la varita, y eso nos hacía obedecer.
El temor a los padres, ¿no? Bueno, cuando hay temor a Dios, eso lo va a empujar a usted a obedecer las leyes. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Oh, qué fuerte está eso. Miren, mi hermano, hay mucha gente allá afuera que se puede reír de nosotros los cristianos, puede decir que somos tontos, ignorantes, locos, lo que usted quiera. Pero óigame, 35 años sin fumar un cigarro, sin usar una droga, un vino, cerveza. 33 años de matrimonio, hijos, nietos, dones, capacidades. Hermano, digan lo que digan, pero no hay otro estilo de vida en la tierra como el estilo de vida que Dios plantó en su palabra, sus leyes, sus mandamientos. Y si usted quiere ser una persona dichosa, hermano, vale más que ame estos mandamientos, que los respete, que los valore, que los cuide, porque Dios en el cielo mira, Dios sabe cuando usted los respeta o cuando no los respeta, cuando usted los valora o cuando usted no los valora, cuando usted tiene temor a Dios o cuando usted no lo tiene. Los mandamientos de Dios no son otra cosa más que un estilo de vida de lo más inteligente. Un estilo de vida que Dios dio para el ser humano. Los mandamientos de Dios son la constitución de Dios, las leyes divinas que no son otra cosa más que un estilo de vida lleno de inteligencia, de sabiduría. Gran cantidad de personas miran a los mandamientos de Dios como una amenaza. Los miran como si Dios fuera un Dios malo que no los quiere dejar divertirse. Pero los mandamientos de Dios son todo lo contrario. Son todo lo contrario. Son un estilo de vida único, que todo aquel que los practique se evitará muchos problemas en la vida, muchos dolores de cabeza y toda clase de sufrimiento. He usado esta ilustración cuando predico en las cruzadas de milagros acerca de los mandamientos de Dios. Me interesa que los pecadores me entiendan cuando yo les estoy predicando, y me llama la atención cómo responden al altar cuando les doy este tipo de ilustraciones, cuando les hablo acerca de las leyes de Dios. Les pregunto, ¿cuántos papás hay aquí y cuántas mamás? Levanten la mano, hágalo usted también. ¿Cuántos papás, cuántas mamás? Me voy a sentir como que estoy en una cruzada de milagros y que usted es pecador. No, usted ya está a salvo. Bueno, todo papá inteligente va a empezar a darle mandamientos a sus hijos muy temprano. Todos los papás se emocionan cómo el niño se va desarrollando. Ahorita estamos gozándonos con nuestro nieto Otoniel. Armando, ¿dónde estás? Llévate una foto de mi nieto, hermano. Son secretos de Estado, usted no lo tiene que saber. Estamos disfrutándolo, está por tener 3 meses. Y así es cuando nacen los niños. Vea cómo anda el pastor Víctor Higuera y su esposa. Andan locos con los nietecitos que tienen ahí. Y los meses, todo se va disfrutando muy tremendo. No, y que mira que ya hace esto, que ya hace aquello, que mira que hizo aquello. Y cada cosa, hermano. Hasta están emocionados diciendo, no, se parece a mí, se parece a mi familia. No, se parece a mí, se parece a mi familia. Y a nadie se parece, pero ellos se pelean para ver quién se parece. Y es un show todos esos meses, ¿no? Lo están disfrutando. Pero cuando llega el momento donde todos están esperando que el niño empiece a caminar y todos se emocionan. Oh, mira, te diste cuenta, ya dio un paso, ya dio otro pasito. Esta tarde la nieta Sofía se bajó solita de la cama y nos quedamos nosotros y le aplaudimos, mi esposa y yo. ¿Saben por qué? Porque están creciendo. Y cuando llega el momento donde se suelta el niño y los papás se emocionan y dicen, se soltó, se soltó, se soltó, se soltó, se soltó, se soltó, se soltó. Y el intelecto nos dice, se soltó. Ahora se va a poner bueno. Y empieza a haber
preocupación, porque todo papá inteligente sabe que ese niño va a enfrentar peligros, y desde entonces rápido empiezan a llenarle con mandamientos. No te subas a la escalera, mandamiento número 1. No juegues con lumbre, mandamiento número 2. No te salgas a la calle, número 3. Y olvídese, y empiezan a darle una serie de mandamientos a esos niños, a esos Bin Ladens, terroristas. ¿Por qué? ¿Porque los padres son malos? No, hermano. Los padres son tan inteligentes que saben que si esos niños respetan estos mandamientos, se van a evitar quemadas dolorosas, caídas dolorosas, atropelladas dolorosas. Hermano, los mandamientos de Dios son de lo más inteligente, hermano. Y cuando usted los respeta, cuando usted los valora, los ama, los abraza, usted se va a evitar muchas caídas en la vida, aunque sea hijo de Dios. Hermano, si usted no los respeta, usted va a sufrir consecuencias. Pero en el momento donde usted valora todas estas leyes de Dios, cuando usted vive en el temor a Dios, usted se va a evitar muchos dolores. El corazón va a dejar de dolerle continuamente. Usted se va a evitar fracasos, usted se va a evitar muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque usted vive la vida de acuerdo a las leyes de Dios, en el temor a Dios. Es el temor a Dios el que le empuja a vivir dentro de las leyes de Dios. Hace algunos años fui ofendido de una manera tan fuerte por alguien ingrato. Me acuerdo que el dolor fue tan intenso. Yo estaba pastoreando en Navojoa, que empecé a sentir un deseo de venganza, un deseo de odiar. Pero yo sabía que si yo me abría a eso, algo malo iba a empezar a suceder en mi vida, en mi ministerio. Yo llevaba un ministerio en Navojoa hacia arriba. Desde que salía el ministerio hacia arriba. Yo sabía que en el momento donde yo abriera mi corazón a eso y le diera rienda suelta a eso, yo sabía que mi ministerio iba a cambiar. Y me acuerdo que no hice otra cosa más que ir delante de Dios y llorar y decir: Señor, ayúdame, yo necesito guardar el corazón, pero la venganza, Señor, el odio está queriendo entrar con tanta violencia a mi vida. Y empecé a clamar días, yo no sé cuántos días, hasta que se rompió esa lucha y fui liberado. Pero ahora que han pasado los años, yo puedo darme cuenta que si yo hubiera abierto mi corazón a algo así, ahí hubiera empezado mi declive. Y puedo hablarle de una serie de experiencias al paso de los años, hermano, experiencias donde he sido tentado a la rebelión, a tener envidia de otros, hermano, tentaciones que han querido golpear mi vida y entrar con violencia a mi corazón. Hermano, he tenido tantas razones para abrir el corazón a cosas malas al paso de los años, pero una y otra vez la Biblia me dice: hey, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De lo que tengas en tu corazón va a afectar todo tu futuro. El temor a Dios nos guía a vivir un estilo de vida guardando sus leyes. Deuteronomio 4, versículo 6 dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Inteligencia? Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Tuvimos el honor de que nos entrevistara la televisión estos días, y un periódico, un canal de televisión y un periódico. Y estaba esta muchacha reportera haciendo algunas preguntas ahí, y empezaba yo a contestarle de todo a todo, pero yo no quise desaprovechar el momento para dar mi testimonio. Y empecé a decirle lo que yo era antes, y como que eso como que la sacó de onda.
Estaba la cámara puesta ahí, pero esa le sacó un poco de onda en eso. Y le digo, no parece, ¿verdad? Le digo, no, dice, yo puedo hablar de un doctorado, de algo, dice, pero no de eso. Es que dice aquí, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Cuando guardamos las leyes de Dios, vamos a abrazar la sabiduría más maravillosa que puede haber. Viene de Dios. No viene de Harvard, no viene de la UNAM, viene de Dios, el que hizo a todos los maestros de Harvard. Viene de Dios, es la sabiduría más alta. Por eso dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Va a ser una persona muy bienaventurada, muy bendecida. Deuteronomio 6:24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien? A los que están comiendo moscas les voy a hacer otra vez la misma pregunta. De veras, no sé cómo pueden venir de tan lejos y pagar un precio tan alto y estar comiendo moscas en una conferencia. No, bueno, le voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Quieren ustedes que les vaya bien en la vida? Ya estamos conectados. Que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. Platicaba con el pastor Harold Warner acerca del éxito de todo lo que Dios hace con nosotros y todo eso. Y hablábamos cómo tenemos que tener cuidado porque recibimos tanta honra de la gente. Hay gente, como dice el pastor Víctor Higuera, se pasa de lanza. Nos está tomando fotos, videos, quiere autógrafo, una locura esto, hermano. Pero qué tremendo es que no perdamos de vista que no somos nosotros, que esto viene del cielo. Es una visitación de Dios. Esto es algo milagroso. Esto es algo sobrenatural. Dios nos dejó, como dijo uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos, Abraham Lincoln, el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad es la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Son las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la constitución divina, hermano. Está llena de inteligencia y el temor a Dios nos hace que vivamos en ellos y los resultados son maravillosos. Dice, para que nos vaya bien todos los días. Pastor, ¿no te gustaría vivir tu ministerio de esta manera? Mire, vamos a leer los versículos 2 y 3. Su descendencia, está hablando de las personas que temen a Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y fíjese el versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿No es impactante? El Salmo 128 nos habla también acerca del temor a Dios. Versículos del 1 al 4 dice, una vez más usa la palabra bienaventurado. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, sus leyes. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Oh, hermano, eso está fuerte. Eso está fuerte. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. No sé qué hace usted con estos versículos, pero usted debería tener subrayados en su Biblia. Proverbios 23, versículos 17 y 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Es mucho mejor y más conveniente vivir la vida temiendo a nuestro Dios. El temor a Dios nos empuja a vivir la vida guardando sus leyes.
Cuando un pastor anda enrollado en el corazón con otros hermanos, cuando anda de arrogante creyéndose más que los demás, cuando anda de rebelde, cuando gasta los diezmos, cuando no es generoso con su iglesia madre, agradecido, tiene usted que entender que hay una pérdida de temor a Dios en todo eso. Porque si eso está bien, lo podemos hacer todos. Eclesiastés 7:18 dice: porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Oh, eso está bien tremendo. Eclesiastés 8:12: con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Oh, hermano, y estamos en esta conferencia porque todos queremos que nos vaya bien. Aquí está claro, no hay más claridad que esto. Una y otra vez, versículo tras versículo, una y otra vez diciendo: les va a ir bien, les va a ir bien, para que te vaya bien, les va a ir bien. Deuteronomio 4:4 dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Los que seguimos al Señor estamos vivos. Hubo pastores nuestros en el pasado que participaron en rebelión, y aunque siguieron hablando de Dios, pero estaban pisoteando las leyes de Dios. Y es por eso que muchos de ellos murieron. El ministerio poderoso que muchos de ellos tuvieron, murieron. Muchos de ellos se divorciaron, sus matrimonios, sus hijos se perdieron, sus economías, muchas cosas murieron porque creyeron que podían quebrantar leyes divinas, y aunque seguir en otra iglesia y predicando y hablando de Dios, creyeron que con Dios podían hacer eso, y con Dios no se hace eso. Pero aquellos que guardaron el corazón, no nada más seguimos vivos, pero estamos mucho más bendecidos que hace 20 años. Estamos mucho más bendecidos que hace 10 años. El tener temor a Dios es una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar mi sermón. Es más sabio vivir la vida bajo el régimen del temor de Dios que vivirla bajo el régimen de la desobediencia a las leyes de Dios, bajo el régimen de nuestra mala naturaleza, bajo el régimen de nuestras pasiones. Al paso del tiempo hay una gran diferencia de resultados. El temor a Dios nos guía en la vida por las bendiciones de nuestro Dios, mientras que la desobediencia y nuestras pasiones nos guían por una vida llena de consecuencias. Bendiciones, consecuencias, bendiciones, consecuencias. Hay una diferencia. Por eso Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es lo más inteligente. Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen. Y un versículo final impactante, Miqueas capítulo 6 versículo 9 dice: la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Es sabio temer a tu nombre. Repita conmigo, por favor: es sabio temer a tu nombre. Una vez más: es sabio temer a tu nombre. No tenga vergüenza, otra vez: es sabio temer a tu nombre. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios, meditando en este sermón el temor a Dios.